Hoy almorzamos con un tema muy importante porque si bien la democracia representativa argentina ayer tuvo una elección que fue particular por sus resultados, también fue una elección particular por su proceso, porque por primera vez en nuestro país, en elecciones nacionales, se aplica la ley de paridad, la ley 27412, que fue sancionada en noviembre del 2018, se aplica por primera vez en una elección nacional. ¿Qué significa esto? Vamos a estar hablando justamente con la invitada del día de hoy, la licenciada Claudia Asín, que nos visita aquí en el piso de Boca Sucia. Claudia, ¿cómo estás? Bien, contenta con el estreno. Vamos a ver si el vestido que acabamos de estrenar no se nos va descosiendo en el camino. Pero la verdad es que una elección que da para muchas lecturas que no se van a hacer en un ratito. Pero lo interesante es de que finalmente la primera vez que se aplica la ley de paridad en la Argentina, en una elección nacional, como vos dijiste, lo que hay que decir es que la paridad es a los efectos de las presentaciones de las listas de candidatos, candidatas y candidates, y que eso no necesariamente tiene una traducción después en lo que es la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, con el correr de los días vamos a ir viendo y haciendo algunos anticipos que no tengan que ver con futurismos afiebrados, pero sí empezar a pensar, bueno, en si se mantienen los números de esta primaria hacia octubre, ¿cómo quedaría conformado el Congreso de la Nación con la aplicación de la ley de paridad? Digamos. Bien. Ese es como un primer ejercicio. Una de las cosas que es importante decir para aquellas personas que no conocen qué es la ley de paridad, creo que se habrán dado cuenta que si bien ha habido una militancia y una notificación bastante importante sobre esta primera elección con con listas paritarias, debemos decir que la paridad viene como de alguna manera a acompañar o a profundizar lo que ya hacía la ley de cupo, ¿no? Sí. Entonces, en nuestro país tuvimos estos dos mecanismos, la ley de cupos y la ley de paridad. Sí. ¿Me podrías contar un poquito cómo se diferencian la una y la otra? La diferencia es que la ley de cupo o de cuota, ¿sí? Lo que hace es establecer que determinados porcentajes para un género o el otro en la conformación de la lista. Esto es decir que el derrotero de lo que hoy es la paridad empezó, con la ley de cupo o la ley de cupo femenino en el año 91, con la sanción de la ley de cupo femenino que se implementa recién en las legislativas del año 93. Estamos hablando siempre a nivel nacional. La discusión en las provincias es una segunda discusión. Pero digamos, la primera norma fue en el año 91, aplicada en el año 93. Esto que decía, que el 30% de las listas debían estar integradas por mujeres. Sin embargo, sabemos que esto en primera instancia fue bien difícil de llevar adelante, porque hay como algunas trampas que hacen los partidos políticos para que ese 30% no represente efectivamente lo que va a llevarse adelante en las cámaras, ¿no? Claro, porque el tema es así, la primera norma establecía un 30%. Sí, pero no daba mandato de orden. ¿Qué significa el mandato de orden? El mandato de orden es decir que 30% en la lista. Digamos, no, el mandato de orden refiere a la necesidad de que las mujeres, en este caso, estuvieran ubicadas en determinados lugares. Posteriormente hay reformas a la ley de cupo femenino y se habla de lugares expectables. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un partido renovaba 5 bancas, entre los 3 primeros lugares tenía que haber una mujer, claro, por ejemplo. Y en el caso de aquellos partidos que se presentaban por primera vez, también en lugares expectables. Esto es primero o segundo lugar o tercer lugar como máximo. ¿Y esto pasa también en la paridad? No, en el caso de la paridad lo que tiene de interesante es que habla de un 50% de representación de mujeres y además da un mandato de orden. Esto porque... A ver, lo que sucedía con el cupo femenino es que de 100 candidatos, si eran 30, tenía que haber un 30% de mujeres, que eran 30, para hacer un número fácil, las 30 mujeres sí podrían ir al final, tranquilamente, claro, y la ley se estaba cumpliendo.
Claro. Lo que hace la paridad es, dice, 50%, pero además deben estar ubicados intercalados. Uno y una o una y uno, ¿sí? Por ahora seguimos con la cuestión de la paridad binaria. Exactamente, eso hay que decirlo también porque eso también tiene que quedar claro. Sabemos que en esta construcción de la apertura y las múltiples identidades sexogenéricas o genéricas, esta normativa sigue siendo una lógica binaria. Habla de mujeres y de varones, sí, y no incluye a las identidades no binarias, ¿no? Claro, claro. Porque tiene que ver también con esto, digamos, cómo es que se ha ido construyendo poder y representación a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos 50 años, digamos, con que empezó a hacerse más fuerte la militancia por la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, tanto públicos como privados, digamos. Esta discusión que nosotros tenemos de la paridad en las listas para candidatas a diputadas de la Nación, también es una discusión que se está dando a nivel de las empresas, es decir, claro. Digamos, las mujeres es más visible la pelea de lo público, pero en el ámbito de lo privado también, de lo privado digo cuando hablo de gestión y de conducción de empresas, por ejemplo, también hay una pelea que se está dando y que se está dando fuertemente. Lo cierto es que, a ver, a todas y a todos nos pone muy felices que haya una ley de paridad en la representación en la Argentina. Pero lo cierto es que esto empieza a saldar algunas deudas. No todas las deudas, claro, que la política tiene con las mujeres y sobre todo con las mujeres que somos las que, digamos, empezamos, fuimos cabeza de playa, por decirlo en un lenguaje bélico. El lenguaje electoral es un lenguaje bélico, pero digo, las mujeres empezamos a hacer cabeza de playa y también empezamos a abrir, y se empezó a abrir esta discusión con las disidencias, con las identidades no binarias, con las mujeres afrodescendientes, con las mujeres originarias. Digamos, hay otras cuestiones que la paridad no resuelve, pero que sí, digamos, equilibra un poco la balanza. Bien. Entonces, si hablamos de democracia paritaria, no hablamos de una democracia paritaria solo en una cuestión de sexogenérica binaria. Exacto. ¿Sí? Es necesario abrir esa discusión. Una de las cosas que decías vos y que quiero acompañar con unos datos es qué lugar ocupan las mujeres en las listas del Camino de las PASO, ¿no? Sí. Porque sabemos que esta es la primera elección donde se aplica la paridad, pero sin embargo, como bien decías, todavía quedan algunas trampas de los partidos políticos y del sistema electoral, sí, por el cual las mujeres les cuesta ingresar, ¿no? Sí, porque digamos, los partidos políticos tienen lo que se denomina los guardianes en la puerta. Claro, son los guardianes del ingreso a la legislatura. Del ingreso de las mujeres a lo que es... Algo así como gárgolas que están. Claro, son como hay algunos compañeros y camaradas y correligionarios que son las gárgolas en la puerta de los partidos políticos y de los locales, las unidades básicas, las casas del pueblo, etcétera. Que, digamos, porque también es antes de que Nadia pase a los números, que es lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer nuestra campeona cuantitativista, lo cierto es que también hay que empezar a pensar cuáles son las condiciones que impiden que las mujeres lleguemos a los espacios de poder, aún hacia dentro de los partidos políticos, porque estamos todos muy contentes, es todo muy bonito con esto de la paridad, pero hacia dentro de los partidos políticos las mujeres también siguen dando grandes discusiones. Exactamente, y de hecho una de las cosas que más se discute tiene que ver con las reglas, las condiciones no formales que tienen que ver con la repartición de las tareas de cuidado. Pero sí, volviendo a los números, Ojo Paritario, que es una organización que está haciendo seguimiento a la aplicación de las leyes de paridad, no solamente en el ámbito político nacional, sino también en el ámbito sindical, por ejemplo, un espacio que yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que revisen ahí en las redes el trabajo que están realizando, porque la verdad es más que importante acompañar el trabajo que realizan las compañeras impulsoras de Ojo Paritario. Ellas hicieron una indagación que justamente da cuenta del lugar que ocupan las mujeres en las PASO.
Las leyes, las listas que cumplen con la ley de paridad es aproximadamente el 99% de las listas cumplen con esta ley. ¿Qué pasa con esas listas que no cumplen con la ley de paridad? Algunas de ellas son, por ejemplo, están en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, donde lo que no se respeta es justamente la alternancia en los cargos. Por ejemplo, cuando se pasa de la lista de titulares a la lista de suplentes, donde debería haber alternancia, no la hay. Entonces hay un 1% de las listas que se presentan en las PASO que no cumplía con la paridad. Ahora bien, el lugar que ocupaban las mujeres en las listas encabezadas, por ejemplo, para diputados, ¿tienen algún número? A ver, ¿cuántas de las listas, de todas las listas que se presentaron para las PASO, creen ustedes porcentualmente, relativamente, que cumplen, que llevan mujeres encabezando las listas? ¿Cuánto les parece? Y tendría que ser por lo menos el 50%. Digamos, con mucha ilusión. Lo estoy planteando con mucha ilusión. 50% de los partidos digamos, sí. O sea, la propuesta es 50% que presentaron listas con mujeres encabezando. Apenas un 18% para diputados y un 24% para senadores. Ni cerca del 50% claro. Que deberíamos estar pensando si creemos que las mujeres están ingresando con mayor fuerza a... Claro, porque podría ser de una forma o de otra, digamos. En términos de la ley puede ser o encabezada por una mujer o encabezada por un varón. La pregunta es por qué la mayoría de los partidos políticos insiste en encabezar sus listas a diputados y senadores con varones. Siendo también una elección donde quienes ingresan por minoría son siempre quienes encabezan las listas. Uh-huh. Es decir, ingresan 2 partidos por la mayoría, dos en el caso de senadores, sí. Por la mayoría y uno por minoría. Quien ingresa por minorías es quien encabeza la lista, uh-huh. Y si sabemos que el 90% de las personas que encabeza, el 80% de las personas que encabezan las listas son varones, sí. Estamos entonces claramente en una desventaja en lo que implica el ingreso a las cámaras, ¿no? Vos fíjate que en el caso de senadores, son 3 senadores por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces vos tenés un cuerpo de 72 representantes. De esos 72 representantes uno supone que la mitad, digamos, mirando las listas con ilusión, que hubieran sido la mitad de las listas encabezadas por mujeres, podríamos decir que la mitad del Senado podría ser con representación femenina y la otra mitad con representación masculina. Lo cierto es que con el sistema que tiene de distribución de cargos en el caso del Senado de la Nación, vos tenés que entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y ahí se traduce esto que vos decís. En el caso de la mayoría de los partidos políticos, termina siendo el Senado representadas las mujeres, solamente en un 30%. Claro. ¿Sí? En el caso de Tierras del Fuego, por ejemplo, si se mantuvieran los números de la elección de la PASO a nivel nacional, sucedería esto. Digamos, los partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos llevarían un candidato y una candidata, y la tercera fuerza sería un candidato. Exactamente. Eso también te quería consultar. La segunda, digamos, el tercer lugar, la segunda fuerza, eso quise decir. Ya como para hablar de la paridad, pero en otras instancias, hoy trabajamos bien fuerte con las elecciones nacionales, pero también es importante ver qué pasa al interior de las provincias. Sí. Como les dije anteriormente, estuvimos trabajando en las vacaciones y participamos del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político y de las jornadas de historia de las mujeres que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Quería saber cómo está el panorama de la paridad, de las leyes de paridad a nivel provincial, y qué esperás que se resuelva aquí en Tierra del Fuego. Bueno, a nivel nacional se habla de las 3 olas paritarias, ¿sí? Que hay como una primera ola paritaria y una segunda y una tercera, que es la que estaríamos viviendo ahora. De todas esas olas paritarias, Tierra del Fuego quedó afuera. No se subió a la tabla de surf para surfear las olas paritarias. Tierra del Fuego quedó afuera. Digamos, no es que quedó afuera por obra y gracia de alguna fuerza extraña del universo, sino porque hubo una decisión política de que cuando se presentó el proyecto de paridad en Tierra del Fuego no se discutió.
En otros casos hay experiencias muy interesantes para mirar hacia el interior de las provincias, esto de que, por ejemplo, en el caso de Río Negro forma parte del grupo de provincias de la primera ola paritaria, lograron meter la paridad, pero en un inciso de un artículo del Código Electoral, ¿sí? Entonces hubo... Ahí como escondido, ¿no? Como escondido, claro. Digamos. En estas estrategias que a veces consiguen... Como la página 2 de Google, a más la que nadie llega. La que nadie llega. Más o menos algo parecido. Lo que sí es muy interesante también de revisar, en el caso de las... Después hubo provincias que se fueron sumando y hasta llegar a lo que ahora se denomina la tercera ola paritaria. Lo cierto es que en algunos casos lo que se da como muy interesante es alianzas de mujeres dentro de las legislaturas y de los consejos deliberantes que también en algunos casos tienen carta orgánica propia y por lo tanto un reglamento electoral propio, cosa que sucede en Tierra del Fuego con las dos ciudades más importantes, que tampoco discutieron la paridad. Claro. Digamos. En el caso del Consejo Deliberante de Río Grande se mantiene el 70-30, que en ese caso no es cupo femenino, sino que es cuota de género, más allá de que la práctica está dando esto de que las mujeres están entre los 3 primeros lugares, pero lo cierto es que no hay el Consejo Deliberante que está en funciones hoy, de 7 concejales, 4 son mujeres, podrían haber discutido la paridad y no lo consideraron. No tuvieron en consideración, no lo discutieron. Entonces, lo que decía, el fenómeno interesante que se da es que en las legislaturas y en los consejos deliberantes, cada una de las olas paritarias o cada una de las normas paritarias de las provincias que salieron fueron gracias a alianzas que hicieron las mujeres, más allá de las diferencias de los bloques políticos a los que pertenecían, sí se lograron sancionar estas leyes por alianzas temporales, digamos, claro. Alianzas coyunturales. Digamos, bueno, acá las mujeres nos ponemos todas de acuerdo y discutimos, que algo parecido fue lo que sucedió cuando se sancionó la ley a nivel nacional. Claro. En el 2017, digamos, hubo mujeres diputadas de distintos bloques que sobre el final del periodo de sesiones ordinarias se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si no ponemos este tema en agenda, porque además el dictamen ya estaba, pongámoslo en agenda, en la agenda de la discusión, sobre tablas, mientras se van dando otras discusiones. Había en ese momento otras discusiones importantes como el presupuesto. Entonces, digamos, muchas diputadas, perdón, muy hábilmente lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a discutir este paquete de leyes, bueno, también discutamos el dictamen de paridad, y así fue que salió. Bueno, tenemos que dar como un cierre a esto. No es simplemente de que la paridad y la inclusión de mujeres y disidencias y minorías o mayorías en la legislatura provincial y nacional, en la Cámara de Diputados y Senadores, no es simplemente porque las mujeres tienen que llegar en igualdad de condiciones, sino porque efectivamente hay al ingreso de estas personas, de las mujeres y las disidencias, hay mayor legislación, mayor trabajo sí. en torno a las temáticas que a ellas y a ellas les afectan, ¿no? Entonces, sí. Seguir peleando por esto. Sabemos que a nivel internacional también hay como una fuerte predisposición para que esto pase en todos los países. Tenemos grandes predecesores como es Bolivia, Cuba, México y Ruanda, aunque ustedes no lo crean, que ya tienen más del 50% de candidatas que ingresaron a la legislatura nacional. Entonces, bueno, seguir peleando por esto y seguir profundizando estas temáticas. ¿Algo más que quieras decir como para despedirnos? Sí, cerrar con una casi reiteración, digamos. La paridad lo que hace es acomoda el tablero, pero no resuelve la cuestión de las mujeres y de las disidencias en la vida pública de básicamente de la Argentina. Digamos, es necesario seguir discutiendo y es necesario poner el ojo también, no solo en los partidos políticos,
cuando tienen que llevar propuestas de candidatos y candidatas y candidates a una elección general, sino también qué pasa hacia adentro de los partidos. Partidos políticos son como una caja negra, ¿sí? Para el ojo de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, poner el ojo en los partidos políticos, poner el ojo en todos los poderes del Estado, digamos, la justicia también es una justicia llena de hombres jueces, hay pocas juezas. Reiteramos siempre que podemos, decimos esto. La Cámara Nacional Electoral está funcionando con 2 de los 3 integrantes que debiera tener, solo porque hace 1 año y medio el presidente Macri no decide por la terna que presentó el Consejo de la Magistratura, no toma la decisión de designar al tercer juez de la Cámara Nacional Electoral. Y lo curioso es que quien encabeza la terna por orden de mérito es una mujer. Entonces hoy Alejandra Lázaro ya tendría que estar hace 1 año y medio trabajando en la Cámara Nacional Electoral y todavía depende de la decisión del presidente de la Nación, que en uso de sus facultades y está todo legal, pero lo cierto es que la doctora Lázaro está ahí siendo la mejor puntuada por el Consejo de la Magistratura para ocupar ese cargo y no lo ocupa. Pasa en la justicia, pasa en la legislatura, los ejecutivos también es algo que hay que mirar, es decir, dónde están las mujeres y seguir pateando la calle. Así es, entonces esperamos que esto sea posible. Gracias, Claudia, por este súper resumen de la paridad. Seguro tenemos mucho más para hablar, pero ahora vamos a escuchar un tema porque esto importa por la libertad.